Buen día, jóvenes. Le doy la bienvenida a la asignatura a algo sistemas de accionamiento hidráulico neumático y obviamente a este cuarto semestre de media técnica, esperando de antemano, como siempre lo digo, pues que en casa estén todos bien y acogiéndose a las medidas de precaución que exige este aislamiento. Quisiera pues también pues que ojalá en este semestre pues demos todo de nuestra parte para poder sacar avante nuestro 11 y efectivamente poder graduarse independiente de la forma. Yo sé que para todos es un anhelo poderse graduar en ceremonia, pero todavía está todo en incertidumbre, no hay nada escrito hasta ahora. La asignatura sistemas de accionamiento hidráulico, ya como para entrar en materia de esta asignatura de cuarto semestre de mecatrónica. Los sistemas de accionamiento hidráulico neumático básicamente se fundamenta en que, a diferencia de las otras materias que han visto en electrónica, en mecatrónica, que tienen que ver con electricidad y con electrónica, esta materia la energía varía. La energía aquí es la energía de alimentación, es el aire para el caso de neumática. La palabra neumática, neuma significa alma o significa aire, y hidráulica significa hidro, de fluido líquido. Entonces normalmente es aceite. Entonces la energía para neumática es aire, y la energía, o lo que se produce la energía en hidráulica, es el aceite. Obviamente no es aceite, es aceite específico para cilindros y para válvulas, no es necesariamente aceite para carro, ni mucho menos, es un aceite especial. También vamos a ver algo de PLC, si alcanzamos, pues vamos a intentar al menos a ver un solo circuitico como mínimo de PLCs, y pues en su momento explicaremos qué es eso de PLCs. Los sistemas de accionamiento hidráulico y neumático y de PLCs, que también se puede llamar la asignatura, lo que buscan es generar automatismos. ¿Qué es un automatismo? Un automatismo es que podamos prescindir de la mano del hombre para hacer unas acciones. En el caso de la electricidad, pues muchas de las cosas prescinden del ser humano, pero en el caso de la neumática y de la hidráulica, lo que necesitan es que, aparte de que prescindimos en el automatismo, en el proceso de la mano del hombre, también se gana en cuanto a fuerza. En el caso de la neumática y en el caso de la hidráulica, la fuerza fácilmente se multiplica por un número bastante grande. Es decir, cuando hablamos de hidráulica, pues estamos hablando de fuerzas realmente exageradas, descomunales, y se quiere decir, son fuerzas muy grandes. Entonces, antes de comenzar, pues debo recordarles pues que en la plataforma hay varios videitos que explican la introducción al menos inicialmente de la neumática. Próximamente pues se subirán los videos que tengan que ver con hidráulica y con PLCs, pero aquí a grandes rasgos les voy a decir neumática. Las encontramos en el cotidiano. El ejemplo más cotidiano, más común que tenemos es la puerta de los autobuses, la puerta de los buses, sobre todo de los buses corrientes. Si ustedes se dan cuenta, tienen un cilindrito allá en la parte de abajo, eso se llama cilindro, que funciona con aire, y lo que hace es abrir y cerrar la puerta cuando el conductor la opera. Entonces ese aparatico funciona con aire, funciona con un compresor, y el compresor pues obviamente lo produce el sistema neumático del autobús. Y los sistemas hidráulicos sí son mucho más comunes de verlos. Los vemos en los lavaderos de carros, donde le van los carros para lavarlos.
los vemos en las retroexcavadoras, en los bulldozers, los martillos hidráulicos, todos esos mecanismos que requieren muchísima fuerza, generalmente son mecanismos de corte hidráulico. Entonces la fuerza es exageradamente grande, son muy potentes, son muy fuertes, son realmente los que hacen el trabajo sucio, literalmente el trabajo sucio en todo lo que tenga que ver con ingeniería civil, en construcción. Entonces la hidráulica tiene mucho que ver. Efectivamente también tiene que ver en construcción de piezas automotrices. Hay muchos campos donde se usa la hidráulica, sobre todo en los campos donde se requieren unas fuerzas muy altas. Ya para entrar en materia, si ustedes se dieron cuenta, pues en el colegio pues contamos con dos bancos, uno de neumática y uno de hidráulica, y que ustedes son los que efectivamente aprovechan esos bancos. Lastimosamente, pues por razones de la pandemia, esta asignatura pues se tendrá que ver de manera virtual, y es una tristeza realmente que tenga que verse de esta manera, pues porque no es lo mismo montar un circuito en un banco y comprobar cómo es la situación de montaje real sobre un banco, que montar el compresor, que montar las válvulas, que montar los elementos de control, obviamente los cilindros, etc, que simplemente montar en un simulador. Sin embargo, pues es importante pues que sepamos que efectivamente tenemos que hacer esto, y vamos a comenzar. Para esto pues obviamente lo vamos a trabajar todo simulado, y a medida que vayamos avanzando durante el semestre miraremos cómo van a ser los criterios de evaluación de cada uno de los productos que se vayan a solicitar. El programa que vamos a trabajar se llama FluidSim, lo encuentran en mi página. Sin embargo, si tienen algún problema, pues miramos a ver cómo podemos solucionar la situación de instalación. Ese programa es licenciado, sin embargo hay una versión demo en la página de ellos. Hay una empresa que tiene representación en Colombia, es una empresa alemana que se llama Festo. Es una empresa muy potente, muy poderosa a nivel mundial en cuanto a automatización, y es la propietaria de este software. El software es licenciado, sin embargo ellos tienen una versión demo que creo que dura como un mesecito y es muy buena, pues que viene completa. Nosotros nos vamos a enfocar en esta parte de acá del software que dice acá neumática, pues obviamente se van a hacer nuestros primeros montajes. Cuando nosotros desplegamos este software, mientras tanto les voy comentando, se llama sistemas de accionamiento porque va orientada no a la neumática como disciplina de la física o una ramita pequeña de la física de la dinámica, y la hidráulica como disciplinas afines a la física, sino como sistemas de accionamiento, porque lo que buscamos es que ustedes sepan cómo montar un circuito neumático, cómo montar un circuito hidráulico en caso de que se necesite hacer una operación que prescinda de los servicios del ser humano, pero que además requiera de horas y horas y horas de trabajo repetitivo. Eso normalmente es lo que hacen muchos circuitos, y donde efectivamente no solamente se necesita prescindir del ser humano, que haya repetición en el trabajo o en la operación, sino que además se requiere muchísima fuerza en la hora de trabajar. Entonces ahí se requieren este tipo de energías que efectivamente se logran suplir estas necesidades. Entonces aquí tenemos elementos de alimentación. Entonces cada vez que vamos a montar un circuito hidráulico, un circuito neumático, necesitamos esto que está acá. Esto es un compresor. Entonces acá dice que esto es una fuente, aquí dice fuente de alimentación, aquí dice fuente de aire comprimido. La fuente de comprimido es un compresor, sin embargo aquí aparece la palabra compresor. Si se dan cuenta, las dos cosas son lo mismo. Voy a colocar acá para que ustedes lo vean. Entonces un compresor es una bomba que produce aire y que se almacena. El mismo compresor tiene una bomba, interna, es decir, tiene un motor. Una bomba es un motor que produce energía. Miren, aquí está el motor, y esa energía que lo que hace es traer aire del ambiente, absorberlo y lo almacena en este recipiente.
Eso es un compresor. Sin embargo, él tiene unos elementos adicionales que los voy a ir explicando. Entonces, es una bomba, un motor que absorbe aire y lo almacena y lo presiona o lo compresiona dentro de un recipiente. Eso es lo que llamamos un compresor. Entonces, si se dan cuenta, tanto este compresor como estos son lo mismo. Esto también es un compresor, sino que ellos lo muestran de manera diferente, pero es el mismo elemento. Mírenlo, aquí está, es el mismo elemento. Fuente de aire comprimido. Entonces, ustedes pueden usar este y le ponen este compresor, o pueden usar este directamente. Cualquiera de los dos está bien. Este que está acá es un compresor, es el mismo compresor, solamente que este aparece con una fuente ajustable. Entonces, ¿qué es esa fuente ajustable? Pues que en el compresor, él tiene por acá estos reguladores con los cuales yo puedo regular la presión. Además de tener estos reguladores, también tiene por acá un relojito. Ese reloj de ahora en adelante le vamos a llamar manómetro. Tenemos un manómetro. Entonces, esos manómetros, eso viene ya directamente con el compresor. ¿Para qué? Ya vamos a explicar en su debido momento para qué funcionan esos elementos. Entonces, el primer elemento, hagan de cuenta que esta es la fuente de poder que ustedes usan en los circuitos eléctricos, esta parte de acá. Entonces, nosotros necesitamos una fuente para alimentar nuestro circuito. Sea circuito AC o DC, de corriente directa o de corriente alterna, necesitamos una fuentecita. Siempre la necesitamos, esa es esta. Sin embargo, cuando estamos hablando de circuitos neumáticos, necesitamos esto que está acá. Esto que está aquí, que se llama si lo vemos acá, se llama una unidad de mantenimiento. Una unidad de mantenimiento. ¿Qué es una unidad de mantenimiento? Una unidad de mantenimiento, si yo la veo aquí, en descripción del componente, ustedes se van a dar cuenta que es una partecita muy parecida a algo que tiene el compresor. Entonces, una unidad de mantenimiento lo que hace es una unidad, tiene un manómetro, por acá ingresa el aire, por una de estas ingresa el aire y por acá sale el aire, ingresa y sale, tiene un regulador, tiene una purga que es un elemento que nos permite filtrar y después evacuar las impurezas que vienen en el aire, y tiene un relojito. Entonces, lo que hace es esa purguita lo que hace es atemperar el aire, filtrarlo, lubricarlo para que no se vayan a oxidar las piezas mecánicas que son las válvulas y los dispositivos que van a hacer la operación. Entonces, eso se llama una unidad de mantenimiento. Lo que tiene es un filtro que purga, un manómetro y un regulador. Eso es todo lo que es una unidad de mantenimiento. Ustedes lo ven acá, él tiene acá un filtro, un manómetro. Esto que están acá también es una unidad de mantenimiento, pero desplegada. Tiene un filtro, un manómetro y una purga, que es esto que ustedes ven aquí. Entonces, esta es esta misma. Miren, si yo lo abro, esta que está acá, esta es esta misma que está aquí, solo que está desplegada. También es una unidad de mantenimiento. Miren, acá ustedes la dicen acá, dice unidad de mantenimiento. ¿Sí? Y acá dice unidad de mantenimiento, es representación simplificada. Si le damos descripción del componente, me muestra la misma unidad de mantenimiento. Me muestra la misma unidad de mantenimiento, solamente que una está desplegada y la otra está simplificada. Listo. Esto que vemos acá, pues es un recipiente para almacenar aire, para comprimir aire. Los que les gustan las pistolas de aire comprimido, es exactamente lo mismo, solamente que los de las pistolas de aire comprimido son bien pequeñitos, pero este es un poquito más grande. Es el mismo recipiente. Bueno, ya estamos calentando un poquito más de motores para que nos vayamos como familiarizando más. Y aquí tenemos las válvulas. Estos son los elementos más importantes en los circuitos. Obviamente sin estos, pues sin los elementos de alimentación, pues esto no serviría de nada. Sin embargo, al momento de darle como sentido a la materia, lo más importante son las válvulas y los cilindros. Esto que estamos acá se llaman válvulas. Entonces, esta valvulita que ustedes ven acá es una válvula 3-2. 3-2, ¿por qué? Porque tiene 3 vías. Entonces voy a explicar eso de las 3 vías para que ustedes me comprendan. Primero vamos a ver la forma de la válvula. La válvula es esta que ustedes ven acá. Entonces aquí aparecen estas valvulitas. Las que tenemos en físico en el colegio son un poquito diferentes. Entonces aquí tenemos una válvula que es un pulsador. Yo eso lo explicaré más adelante. Eso es un pulsador. Aquí tenemos una con un rodillo. Aquí tenemos otra con un rodillo. ¿Sí?
y aquí tenemos una electroválvula. Entonces acá podemos ver algunas válvulas, algunas valvulitas que bueno, aquí dicen cómo funcionan las valvulitas. Me parece muy interesante poderlas revisar. Aquí de pronto se aparecen, bueno, aquí los métodos de accionamiento. Yo los voy a ir explicando sobre la marcha más bien, porque si no nos vamos por el otro lado. Entonces, ¿qué es eso de 3 vías? Yo les voy a explicar, sin embargo, en los videos que yo les voy a publicar, que son videos de YouTube diferentes a los que yo hago, pues habrán algunas explicaciones que tengan que ver exactamente con lo mismo. Entonces acá dice lo siguiente: las válvulas son de 3 vías. ¿Por qué? Porque miren, acá tiene la colita de la flecha, es una vía, miren acá, una. La punta de la flecha son 2 vías, dos. Y esta T que aparece acá, que también es un conector de la válvula, entonces son 3 vías. Entonces eso significa. ¿Y las posiciones cuáles son? Cada cuadrito. Una posición y 2 posiciones. Esta posición que está acá se llama normalmente abierto, y esta posición que está acá se llama normalmente cerrado. Pero yo eso lo explicaré en su momento para que lo tengamos claro cuando hagamos funcionar este circuito. Cuando lo hagamos funcionar, revisamos eso que les estoy diciendo. Esta es una valvulita 3-2, tiene 3 vías, 2 posiciones, por eso se llama 3 vías. 3-2, tiene 3 vías, primero van las vías, 3 vías, 2 posiciones, 3-2, tiene 3 vías, 1, 2 y 3. No, 3 posiciones, 3 vías y 2 posiciones, 2 posiciones. Vamos a mirar eso y ahorita lo miramos. Y en el caso del cilindro, aquí tenemos un cilindro de simple efecto. Miremos ese cilindro, a ver cómo se muestra acá. Cuando lo vemos, el cilindro de simple efecto es este que aparece aquí arriba, es este. Si yo le doy acá cilindro de simple efecto, me muestra el cilindro. El cilindro de simple efecto solo tiene una entrada de aire. Mire, ustedes lo ven, alcanzan acá, solo tiene una entrada de aire. Por eso en el símbolo solo aparece con una sola linecita de entrada. Él internamente trae un resorte. Entonces, si yo le ingreso aire por acá, el vástago, esto que está en la parte de adentro del cilindro, se llama vástago. El vástago del cilindro sale, acá dice, el vástago de un cilindro de simple efecto se desplaza hacia la posición final delantera al aplicar aire comprimido. Entonces, si le metemos aire por acá, el cilindro sale, y si yo le dejo de aplicar aire, el cilindro se devuelve. Por eso se llama de simple efecto, porque yo necesito solamente aplicarle un poquito de aire y él sale. Y si yo le dejo de aplicar, él se devuelve. ¿Pero por qué se devuelve? Porque el resorte hace que el vástago se devuelva. El resorte está conectado al vástago. Espero que me hayan comprendido. Entonces ya los elementos los expliqué. Voy a quitar este compresor porque esto no lo necesitamos acá. En nuestro circuito tenemos una fuente de alimentación, tenemos una unidad de mantenimiento, tenemos una válvula y tenemos un cilindro. Este recipiente de almacenamiento no es necesario, pero sin embargo lo puse acá porque en los circuitos eléctricos, si ustedes se dan cuenta, si ustedes se acuerdan, la corriente sale de la fuente y vuelve otra vez. Los electrones tienen que volver a la fuente de alimentación, porque ese es el recorrido de la fuente. Los circuitos eléctricos por eso se llaman circuitos. Por eso se llaman circuitos, porque los electrones, que son los que producen el efecto del movimiento de los electrones, es lo que produce la corriente eléctrica. Los electrones tienen que volver a la fuente que los produce o que los hace vibrar. Entonces acá el aire, como es aire, lo podemos botar a nuestro medio ambiente, porque es aire comprimido, no es un aire contaminante. Sin embargo, pues para que ustedes sepan que no se pierde, pues colocamos este recipiente, pero no es necesario. O sea, yo puedo montar este circuito que está acá sin este recipiente. Vamos a montar nuestro primer circuito. ¿Pero qué significa eso? Pues que necesitamos, para montar nuestro primer circuito, necesitamos una fuente de alimentación, que va a ser nuestro compresor, una unidad de mantenimiento para limpiar el aire, para mantenerlo limpio, para que no nos vaya a oxidar o dañar nuestra válvula y nuestro cilindro, y posiblemente
posiblemente un elemento de almacenaje de aire, si es necesario, pero no es camisa de fuerza. Entonces vamos a explicar esto cómo funciona. La idea es que el aire fluya por acá, se limpie, ingrese aquí, pero la flechita dice que el aire tiene que subir por acá. Entonces miremos eso. Entonces, ¿cómo se hace? Yo tengo que activar la válvula. Entonces le voy a dar doble clic para llegar a las propiedades de la válvula. Cuando yo doy doble clic a las propiedades, aparece una ventana bastante diferente. Espero que la podamos acá revisar. La ventana, a ver qué dice. Dice lo siguiente. Dice que yo puedo activar la válvula por un lado. Dice que la puedo activar por esfuerzo muscular, por esfuerzo mecánico o por neumático o eléctrico. Eso lo explicaré en su momento. Nos vamos a concentrar en estos dos porque el curso es de neumática. El curso es de neumática e hidráulica, no es de electroneumática ni electrohidráulica. Entonces por ahora lo vamos a dejar ahí, pero vamos a mirar. Esto significa que, ya lo voy a explicar, y bueno, lo vamos a hacer primero. Entonces vamos a decir que nosotros vamos a tener un pulsador, que fueron las válvulitas que aparecieron ahorita. Y esa válvula solamente se acciona con pulsador. Vamos a explicar eso y después vamos a dar otra explicación diferente. Y acá dice accionamiento derecho, o sea, en la parte de este lado. O sea, eso es por este lado, ¿sí? Por este lado, que la voy a activar. Y por este lado ella tiene dos maneras de activarse. Una por este lado, por el lado izquierdo, y otra por el lado derecho. Entonces, por el lado izquierdo la voy a activar con mi brazo. Es decir, esfuerzo muscular es que con mi mano la voy a activar. Y si yo dejo de activar el pulsador, aquí le estoy diciendo que la parte derecha, que se devuelva por fuelle. Mire que aquí cambio el dibujo. Entonces por la parte izquierda va a tener, como si yo la voy a activar con la mano, y si yo dejo de activarla, se devuelve sola. Entonces aparece ya la valvulita configurada. Entonces, ¿qué fue lo que dije acá? Si yo monto este circuito tal y como está, lo que debe pasar es que cuando yo active la válvula con mi mano, el aire va a pasar esta posición. Esta es la posición 1, entonces el aire pasa a la posición 2. Y en la posición 2 se van a dar cuenta que esta flechita va a quedar en esta línea. Entonces el aire va a subir por acá, va a llegar al cilindro y va a sacar el vástago. Démosle play para que lo veamos funcionando. Entonces, ¿cuándo es que va a pasar? Aquí dice que el aire ya pasó por aquí, que el aire ya pasó por aquí y ya el aire ya pasó por acá. Cuando yo active la válvula, entonces miren, yo activo la válvula, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Salió. Y como yo la activé solamente una vez, mire, yo quité la manito. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que quito la mano? Entonces, si yo dejo la mano oprimida, miren, lo dejé oprimida. Se dan cuenta que el aire subió por aquí, subió por aquí, sacó el cilindro. Apenas yo solto, se devuelve. ¿Por qué? Porque este es un pulsador. Entonces, ¿qué hace? Él se devuelve, ¿por qué? Porque la válvula tiene un retorno por muelle, es decir, que apenas yo deje de pulsar, la válvula se va a devolver solita, ella se vuelve sola. Al devolverse sola, cambia de posición la válvula. Cambia de posición, el aire que estaba aquí almacenado se devuelve, ¿y a dónde va a parar? Al tanque de almacenamiento. Entonces vamos a volver con la explicación. Tengo una válvula 3-2. Tiene 3 vías, 1, 2, 3 vías y 2 posiciones, posición 1, posición 2. Ahí está en la posición 2. Si yo la activo, pasa a posición 1. Entonces, ¿qué pasa? Miren el aire por donde fluye, por la flechita. El aire llena todo este recipiente, o más bien todo este compartimento del cilindro, y hace que el vástago salga. Yo estoy oprimiendo un pulsador, lo estoy manteniendo oprimido. Apenas yo lo suelte, se devuelve, la válvula se devuelve, ya se devolvió el cilindro. Aquí el problema fue el simulador. La válvula se devuelve y el aire vuelve y carga. Aquí debería estar ya retraído, porque si se dan cuenta, ya el aire ya salió. Entonces, esa es la válvula 3-2. Es una válvula 3-2. Aquí dice, pero lo hace, pero no lo está devolviendo. Bueno, sigamos con la explicación, aunque no debería hacerlo el simulador. Él está fallando.
Entonces, esa es una válvula, dijimos que es una válvula E32 y está en posición, en la posición 2. Cuando se pasa a la posición 1, significa que es que funciona la válvula. Entonces, volvamos a dar play. ¿Sí? Apenas le devuelvo, él se devuelve. Apenas yo lo dejo oprimir, él se vuelve solito. ¿Quién lo devuelve? El resorte hace que se vuelva el vástago y vuelve a la posición la válvula sola. ¿Por qué la válvula vuelve sola? Porque la válvula también tiene un resorte. Ella también tiene un resorte. Resulta que esta válvula que está acá se llama válvula normalmente abierta. ¿Por qué? Porque yo necesito oprimirla para que ella se cierre. Sin embargo, hay unas válvulas normalmente cerradas, uno las puede conseguir en el mercado normalmente cerrada. En el circuito, o sea, a uno les toca comprarlas en el mercado como normalmente cerrada, pero si uno la necesitara, es decir, que uno necesitara que la válvula siempre estuviera cerrada, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace en el montaje? Sencillamente le dan doble clic y cambian de posición los dibujos. Las representaciones ustedes mismos las cambian. Ustedes mismos cambian de posición. Entonces, bueno, esta va a ir a este lado y esta va a ir a este lado. Entonces, si ustedes cambian de posiciones, la válvula ahora es una válvula normalmente cerrada. Entonces, si ustedes le dan play, si se dan cuenta, el aire está fluyendo directamente, entonces el vástago ya está por fuera. Es una válvula normalmente cerrada. Es decir, que para que se devuelva yo tengo que oprimirla, ¿sí? Si yo lo oprimo, estoy haciendo que la válvula que deje de fluir aire. Y si deja de fluir aire, ¿qué debe pasar? Pues que se vuelva el cilindro. Se vuelva el cilindro. Se vuelve el cilindro. Él sale. Ahí se está volviendo. Se vuelve cuando se vuelve, cuando yo oprima la válvula, ¿sí? Cuando yo oprimo la válvula es que él se devuelve, ¿sí? Listo. Vamos nuestra última explicación. Entonces tenemos un circuito relativamente simple, ¿sí? Tenemos fuente de alimentación, unidad de mantenimiento, válvula 3.2 y un cilindro de simple efecto. Pero ¿cómo hago para que él se quede por fuera sin necesidad? Entonces, bueno, cambiemos. Le podemos decir que en el mismo esfuerzo muscular, nosotros decimos, no, miren, no necesito que yo tenga que tenerlo oprimido. Entonces, ¿qué voy a cambiar? De un pulsador que es este que llama acá, si ustedes ven acá, ya no es un impulsador sino un interruptor. Entonces esto ya se llama un pulsador con enclavamiento o sencillamente se llama un interruptor. Es tanto este como está aquí, plano, como este redondito son pulsadores. Este también es un pulsador, este también es un pulsador. Estos que ustedes ven acá son con enclavamiento. Todos estos son de esfuerzo manual, solo que este es una palanca, estos son con palancas, estos son botones, es un botón redondo y estos son botones planos, pero son botones, todos son botones. Unos son interruptores, botones interruptores y otros son botones pulsadores. Entonces, si yo le doy un botón pulsador, sencillamente le digo que lo voy a cambiar. Sí, lo voy a cambiar, pero voy a volverla a dejar que me quede otra vez 3.2. Que me quede como normalmente abierta. Si digo que me quede normalmente abierta, obviamente este me debe quedar aquí, estas vías y estas vías me deben quedar acá. Cuando ya las tengo normalmente abiertas, le doy con play. Si se dan cuenta, él queda activo, él queda activa. ¿Por qué? Porque este es con enclavamiento, es un interruptor, es un pulsador con enclavamiento, ¿sí? Es un operador con enclavamiento, entonces él queda activa. Si yo la desactivo, él se devuelve, ¿sí? ¿Sí? Entonces se activa, tiene por donde fluye el aire, sube por esta flecha y la mantiene. El aire sigue fluyendo y la sigue sacando. Cuando yo la desactive, porque él queda enclavado, cuando yo la desactive, él mismo se devuelve, ¿sí? Espero que me hayan comprendido cómo funciona. Son dos válvulas, la operación interna de la válvula es la misma, lo que cambia son la manera de operarla. Entonces ambas son con esfuerzo muscular, solamente que una es pulsador y la otra es interruptor. Profe, yo puedo tener dos válvulas
con lado y lado, es decir, que con un interruptor la activa hacia un lado y con otro lado, con otro interruptor la activa hacia el otro, sí, no son comunes, no son muy comunes en el mercado, pero la puede uno conseguir si uno la necesitara para eso. Entonces uno le dice, no quiero que retorne por muelle, sino retorne por la misma válvula, ¿sí? Que retorne con otra válvula, ¿sí? Puede pasar, claro que sí. Claro que sí. Entonces yo le puedo decir, active para allá, ¿sí? Pero si le digo por este lado, él me dice que no. ¿Por qué? Porque yo tengo que desenclavarla del otro. Desenclavarla del otro para poderla... se bloqueó preciso. Me toca desenclavarla de uno. No, se bloqueó el simulador. Bueno, aquí ya lo tomo. Sí, entonces vamos a no enclavarla, sino vamos a dejarlas con pulsador. Y la dejamos con pulsador, la pulsamos para un lado y la pulsamos para el otro. Entonces, la válvula no va a volver. Se me toca. ¿Dónde está harto ese bicho? Entonces se dan cuenta, la enclavo de un lado y la desenclavo del otro lado. Se puede. Estas válvulas son poco comunes en el mercado, son muy poco comunes en el mercado, sin embargo se podrían encontrar, son bastante inusuales de encontrar. Bueno, esta es nuestra primera explicación de la asignatura. Dejémoslo hasta allí, ya más tiempo sería excesivamente largo la explicación, entonces dejémoslo hasta allí. Espero que hayan comprendido. Van a ver próximos videos y vamos a ir avanzando respecto a los montajes y obviamente de una vez comenzar con los productos. La idea es no presentar muchos productos en este semestre, pues porque todos van a ser simulados, pero la idea, además de que sean pocos productos, pero tienen que ser bien sustanciosos, es decir, donde se note realmente el trabajo. Entonces desde ya pues les quiero decir pues que no es una materia difícil, de hecho pues obviamente es mucho más divertida, mucho más enriquecedora trabajarla en físico, untarse las manos de aceite, conectar las mangueras, es mucho más entretenido, es mucho más enriquecedor, hay mucho por aprender, pero lastimosamente esta materia, esta pandemia nos obligó a esto. Entonces vamos a hacer pocos montajes, pero ojalá los productos sean de calidad. Entonces la sugerencia cuál es, la invitación cuál es ponérselo el overall desde ya, o sea, no esperar hasta, no desperdiciar el tiempo. Si los trabajos se tienen que presentar en grupos, pues armemos los grupos rápido y no desperdicien tiempo en redes sociales, o sea, dedicarle a lo que realmente amerita tiempo, y es a nuestro crecimiento intelectual. Es mi humilde opinión y espero que al menos tenga oídos oyentes. Bueno, muchachos, cuídense mucho, estamos hablando.